Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren todos muy bien, ya llegando al final de este primer cuatrimestre. Vamos a reforzar algunos aspectos de lo que vimos de la Lectio Divina o lectura orante. Voy a tomar también algo de lo que ustedes dijeron en el parcial y compartir algunas palabritas más de lo que dice el monje Guigo. Si bien es obvio a esta altura, ustedes ya están en cuarto año del profesorado, pero no está de más recordar que la palabra de Dios es una de las fuentes de la revelación. En definitiva, es una mediación y que nuestro objetivo, si bien incluye que conozcamos y entendamos la Biblia, nuestro objetivo es que la palabra sea un vehículo para encontrarnos con este Dios que nos ama y con su mensaje. Sé que es obvio decirlo a esta altura, pero a veces los exégetas nos olvidamos, entusiasmados como estamos con el estudio. Está la palabra como fuente, la palabra como mediación para ese encuentro con Dios, y está nuestra tarea que también es una mediación para dar a conocer la palabra y en definitiva para que los catecúmenos, las personas con las que estamos, aquellos a los cuales evangelizamos, lleguen a ese encuentro con Dios. Por eso me parece bueno recordar lo que Guigo se planteaba cuando escribió su carta sobre la escalera de los monjes, y él dice, porque en realidad esto es una carta que él le escribe a un hermano de comunidad. Cierto día, ocupado en un trabajo manual, comencé a pensar sobre la actividad espiritual del hombre. Esto es lo que se plantea Guigo. Y entonces dice, ahí al comienzo de la carta, resumiendo los 4 escalones, la lección, o sea, la lectura, es un estudio de las escrituras hecho con un espíritu totalmente concentrado para comprenderlas. La meditación, es una acción del entendimiento que se concentra con la ayuda de la razón para investigar las verdades ocultas. La oración es dirigir con fervor el propio corazón a Dios para evitar el mal y llegar al bien. La contemplación es, por así decirlo, una elevación del alma que se eleva por encima de sí misma hacia Dios, gustando así las alegrías de la eterna dulzura. Cuando este método, podríamos decir ya desde Vaticano II, pero muy fuertemente en los últimos 30, 20 años, muy fuertemente en la Iglesia Católica se empieza a promover y a sostener que el método sea difundido, muchos le han agregado un quinto paso que es la acción de este encuentro con Dios, cómo salgo transformado y en qué acciones o actitudes de vida se traduce. Como ven, esto es muy parecido al enfoque clásico que tenemos de lo que es el encuentro catequístico, ¿no es así? Que la iluminación lleve después a la celebración y el compromiso de vida. Y en el fondo hay una grandísima similitud con lo que es la tarea catequística, al menos en la forma ideal en la cual nos la planteamos, ¿sí? Con respecto a lo que, ustedes trabajaron, vuelvo a insistir en esto. Así como si uno se propone escribir un comentario bíblico, exégesis y hermenéutica tienen que estar bien relacionadas, si yo armo una guía para una lectura orante, lectura y meditación tienen que estar bien relacionadas. Un error y algo que es bastante nocivo en general es poner la hermenéutica antes que la exégesis. A ustedes les habrá pasado, a todos nos ha pasado, y también lo hemos hecho alguna vez, gente que lee la Biblia y saca conclusiones y dice mensajes que uno se queda pensando, pero ¿cómo lo fundamenta esto en el texto? ¿No será que esta persona está diciendo lo que tenía ganas de decir y en realidad el texto bíblico quiere decir otra cosa? Nuestra tarea va a ser siempre facilitar que el texto bíblico hable. Por eso la insistencia en los métodos. Los métodos me obligan a tratar de sacarme todas las ideas que tengo previas, que es muy difícil,
y hacer que el texto hable por sí mismo. Allí les fui contestando a ustedes con respecto al trabajo que hicieron y ahora les voy a compartir el archivo con los trabajos de todos, como para que también tengan un modelo hecho por algún compañero si en algún momento quieren trabajar esos textos bíblicos. En ese archivo, a algunas de las lecciones que recibí le agregué una sugerencia, ¿sí? Y ahí verán por qué, a veces porque falta un poco de precisión, o a veces porque la consigna es demasiado amplia. Por ejemplo, alguien invitaba a revisar la primera mitad del año en el trabajo, lo cual es muy amplio, pero si vamos a hablar de las discípulas que van al sepulcro la mañana del domingo, pensando en esta situación de haber pasado por la muerte de Jesús y la decepción que significó para todos, tal vez en vez de mirar todo el año, miremos eso, miremos los momentos de desconcierto, de decepción, de muerte, de sepulcro que hemos tenido. Son solo sugerencias, pero tratando de evitar otro vicio que también tenemos, que es todo tiene que ver con todo. Y si todo tiene que ver con todo, nunca leo específicamente este texto que estoy leyendo. Así que por eso la insistencia en el método. Después ya sabemos que la realidad nos pasa por encima, que el grupo descubre algo que no habíamos pensado nosotros, que el espíritu sopla lo que quiere. Pero cuando yo preparo y cuando yo trabajo, aplico el método rigurosamente. En los trabajos de ustedes, tanto quienes eligieron Mateo 28 como quienes eligieron 2 Reyes 4, en el momento de la lectura, es decir, de la exégesis, la mayoría puso un mayor énfasis en el método narrativo. Está muy bien. Uno elige a la hora de trabajar qué quiere hacer. Está muy bien. En el texto de Mateo 28, que algunos lo sugirieron en el análisis histórico, ubicar Galilea y qué significa Galilea en el Evangelio de Mateo. Ese puede ser un lindo aporte. Ese puede ser un lindo aporte desde lo histórico. En quienes eligieron 2 Reyes capítulo 4, desde lo histórico, hablar un poquito de los círculos proféticos puede ser un lindo aporte, porque esta respuesta de los panes viene desde la gente de la comunidad, meterse un poquito en los círculos proféticos. Lo hago como una sugerencia, simplemente. Es verdad que el método narrativo, al menos en sus primeros elementos, es más fácil de usar que el método histórico, porque el método histórico requiere de algunos conocimientos que no siempre el grupo tiene. Pero una de las riquezas que podemos aportar en esta tarea nuestra, que es la mediación, es dar elementos para el estudio histórico. No está de más. Perdón, pero no voy a tener tiempo de volver a grabar, así que queda con estas cosas. Bien, hasta acá entonces lo que hemos trabajado ahora de la lección. Tengan en cuenta esto, yo se los puse en el primer apunte, en ese que tiene la tarjeta amarilla, que el monje Guigo pensó en un método para monjes. Es más, cuando el monje Guigo escribe esto, no existía la imprenta, así que pensar en que cada persona tuviera una Biblia y pudiera hacer una meditación, ni se lo soñó el monje, y él desde su estado de vida llegó a esto, a la contemplación. Hoy en día siempre la sugerencia es que se agregue una pista para la acción. Inclusive cuando son pequeñas comunidades, pequeños grupos, círculos bíblicos, que comparten de esta manera la palabra, sí, muchas veces ese llevar a la vida la palabra también se hace en forma comunitaria y surgen propuestas, actitudes, acciones para llevar adelante. Nos va a quedar entonces para después de vacaciones ver un poco cómo plantear la oración. Siempre recordando esto, que tiene que haber un hilo conductor, Por supuesto que puedo cerrar la reunión rezando un Padre Nuestro, un Ave María, no hay problema. Pero si vamos a ser fieles al texto que leímos, conviene encontrarle un hilo conductor. Yo particularmente, ahora les cuento desde mi experiencia, cuando yo hice el seminario catequístico a los 17 años, a mí me quedó recontra grabado una de las cosas que nos dijeron en metodología catequística, que era
un mensaje por encuentro. Un mensaje por encuentro. Y en este método de la lectura orante, cuando diseñamos una lectura orante, si bien podemos dar varias pistas, por ejemplo, ahí en uno de los trabajos yo les sugería que si van a ver las emociones, bueno, pero primero identifiquemos a los personajes, porque no todos los personajes tienen las mismas emociones. Si bien podemos dar varias pistas, tener claro que, bueno, que hay algún elemento saliente que es el que para este grupo será para destacar. Por eso también siempre, esto ustedes ya lo requete saben, que el punto número 1 en la metodología catequística es la situación del catecúmeno. Bueno, cuando preparo una lección, exactamente lo mismo. En el aporte que yo les di la semana pasada, que es tomado de los cuadernillos que elabora el Departamento de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina, siempre hay al final también una sugerencia para la acción. Bueno, ya veremos en su momento. Por ahora, y como broche de todo este primer cuatrimestre en el cual hemos trabajado mucho, espero que para ustedes haya habido también elementos nuevos, o al menos elementos que hayan ordenado un poco lo que ya sabían, porque en definitiva un método es eso, un método es ordenar. La palabra método, que viene del griego, en griego es met-jodos, jodos es camino, met-jodos. Método significa ir por el camino. Yo puedo agarrar el texto bíblico y tiro 28.000 cosas, pero el método me obliga a ir por un camino, ya sea el método exegético, ya sea los métodos de hermenéutica, ya sea este método de la lectura orante que nos permite aprovechar todo lo que hemos aprendido y llegar otra vez a este, ¿para qué leemos la Biblia? La leemos para encontrarnos con Dios. Ponen el presente de hoy, buenas vacaciones, si tienen que dar algún examen a mitad de año, que les vaya muy bien, y en agosto nos reencontramos.